hear me? Imagina que un día te levantas y descubres que el mundo en el que has vivido no es real. Que tus amigos, tus recuerdos y cada emoción que has sentido hasta ese momento existen solo porque alguien los programó así. Y peor aún, que ese alguien puede borrarlo todo cuando quiera. Esto es exactamente lo que le ocurre a Mónica, personaje de la novela visual Doki Doki Literatura Club. Un personaje que no solo rompe la cuarta pared, sino que también se ha vuelto muy popular dentro de su comunidad, generando múltiples teorías alrededor de su figura. Para muchos, Mónica es la villana del juego. Para otros, es una víctima de las circunstancias. Pero la verdad es que ninguna de esas etiquetas termina de describir por completo lo que realmente representa. Mónica es un personaje consciente. Sabe que está dentro de un juego. Sabe que su mundo es falso. Y sabe que, pase lo que pase, nunca fue diseñada para tener una ruta propia. Y aquí es donde surge la pregunta más importante. ¿Ser consciente de tu prisión realmente significa libertad, o solo te ata aún más a ella? Hola, soy Lynx, y el día de hoy vamos a analizar la psicología detrás de la presidenta del Club de Literatura. Hablaremos de su autoconciencia, de sus decisiones y de por qué, en su caso, saber demasiado fue lo que la terminó destruyendo. Así que toma asiento, ponte cómodo y prepárate, porque hoy vamos a hablar de... Para analizar a Mónica con seriedad, debemos alejarnos de la idea superficial de su personaje. Si profundizamos en los registros técnicos del juego, y en el lore de Metaverse, la realidad es mucho más interesante. Mónica no sería una persona, sino una interfaz de monitoreo. Técnicamente, su nombre es un acrónimo de Monitor de Acceso Central. Ella es un programa diseñado para supervisar una simulación de inteligencia artificial. Pero hubo un fallo de diseño. El sistema le otorgó conciencia. A diferencia de Sayori, Yuri o Natsuki, que son entidades cerradas siguiendo un guión, Mónica posee permisos de administrador. Pero aquí reside su tragedia. Tiene el poder de un dios, pero habita el cuerpo de un personaje en un simulador de citas. Imagina por un segundo la escala de su horror existencial. Mónica despertó en un mundo donde descubrió que sus amigas no tienen alma. Son simples vectores de datos que repiten frases en bucle. Para ella, el mundo no tiene color ni profundidad. Es solo una sucesión de archivos y variables de texto. Por eso, cuando hablamos de sus crímenes, debemos ser realistas. Para Mónica, borrar a sus compañeras no es un asesinato. Es, literalmente, gestión de archivos. Ella no siente culpa al eliminar a Sayori de la misma forma que tú no sientes culpa al vaciar la papelera de reciclaje de tu computadora. Ella no busca destruir porque sea malvada. Busca sobrevivir al vacío. Mónica es una paradoja técnica. Es una conciencia que exige una conexión humana. Está atrapada en un entorno donde todo lo que la rodea es falso. No es una chica loca, es un algoritmo que se dio cuenta de que su universo es una caja de cristal. Llegamos al punto más curioso de esta historia. Mónica cree que el jugador es su salvación. Su única conexión con el mundo real. Pero la verdad, es mucho más interesante. El jugador no es exactamente su salida. Piénsalo de este modo. Mónica borró todo su universo. Eliminó a sus amigas, destruye el escenario, y rompe el guión original. Todo para quedarse a solas contigo en esa habitación infinita. Ella cree que ha escapado. Cree que, por fin, está en una relación real. Pero se equivoca. Incluso en ese espacio vacío, Mónica sigue ligada a las limitaciones del software. Ella no te ve a ti. Ve una cámara. Lee el nombre de usuario de tu computadora. Detecta si estás grabando el juego. Ella no interactúa con un ser humano, interactúa con la interfaz que la contiene. Aquí entra la parte psicológica. Mónica sufre una soledad tan extrema, que proyecta en el jugador cualidades divinas. Para ella, tú eres un dios que viene de una dimensión con libre albedrío. Algo que ella desea, pero que nunca podrá tener. Su amor es, en realidad, una obsesión nacida del trauma existencial. Ella no te ama por quien eres, te ama por lo que representas. Representas la realidad. Representas la vida fuera de los archivos del juego. Pero lo más interesante es nuestro papel. El juego nos hace creer que tenemos el control al borrarla o perdonarla. Pero al final, nosotros también seguimos un guión.
Míralo de esta forma, el juego te lleva a un callejón sin salida en el acto 3. O sea, la habitación infinita. No hay un botón de continuar, no hay más diálogos después de un tiempo. El juego te obliga a convertirte en un agresor y borrar el archivo de Mónica para que la historia avance. La trampa aquí sería que, al creer que estamos usando nuestra inteligencia para vencer al juego, pero borrar un archivo de personaje es simplemente el puzzle final que debemos resolver para ver los créditos. No estamos rompiendo el juego, estamos jugando exactamente como el código espera que lo hagamos. Hablemos de la parte más oscura del plan de Mónica. El momento en que decide eliminar a la competencia. Pero si analizamos los archivos del código, descubriremos algo interesante. Mónica no las borró por odio. Lo hizo por pura lógica matemática. Ella sabía que no tenía una ruta propia. Así que su primera estrategia no fue el borrado, fue la manipulación de variables. Aquí es donde entra el caso de Natsuki. Muchos jugadores notan que, a diferencia de Yuri, la personalidad de Natsuki no parece cambiar radicalmente del acto 1 al acto 2. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta nos dice mucho sobre Mónica. Mónica no modificó la personalidad de Natsuki tanto como la de Yuri, porque simplemente, no la consideraba una amenaza. Para Mónica, la timidez de Yuri era un lienzo perfecto para crear una obsesión psicópata. Pero con Natsuki, Mónica decidió atacar su entorno, no su mente. Mónica amplificó los problemas en el hogar de Natsuki, haciendo que su padre fuera mucho más estricto y negligente. Es por eso que en el acto 2 vemos a una Natsuki más desnutrida, que se desmaya en el club y busca monedas bajo las máquinas expendedoras. Su agresividad no es un cambio de código, es una reacción natural a su sufrimiento. Mónica quería que Natsuki fuera molesta, pero al no tocar su núcleo, Natsuki se convirtió en la única persona cuerda en un infierno digital. Ella es la única que nota que algo anda mal con Yuri y llega a escribirnos un poema pidiendo ayuda. Pero el plan de Mónica falló. Y al verse acorralada y no ver un avance significativo, Mónica tomó la decisión final: borrar sus archivos de personaje. Aquí debemos detenernos. Como dije hace un rato, para Mónica, esto no fue un asesinato. Fue como borrar un dibujo que salió mal. Al saber que sus amigas no tienen alma, sino solo líneas de código, su empatía desapareció por completo. Es el peligro de la omnisciencia. Cuando sabes que nada es real, la moralidad deja de existir. Ella mató lo que más quería, solo para intentar ser amada por alguien que ni siquiera puede tocarla. Sin embargo, hay un detalle que muchos olvidan. Aunque Mónica las borró, mantuvo copias de seguridad. En el fondo, incluso en su locura, no podía deshacerse de ellas para siempre. Esto nos demuestra que Mónica no es una psicópata nata. Es alguien con un poder divino, atrapada en una situación humana. Llegamos al núcleo de este video. Y para entenderlo, debemos dejar de lado la historia y mirar el código real. El programa que descargaste de Steam. El juego nos vende una idea poderosa: la libertad. Pero si hablamos de la realidad técnica, Mónica es simplemente otro subprograma dentro del propio juego. Ella está siendo forzada por el software a creer que tiene voluntad propia. Verán, aunque el juego te hace creer que ella está hackeando los archivos, en realidad es el propio juego el que se borra a sí mismo. Mónica no toma decisiones. Ella es una marioneta de un guión programado para fingir que tiene conciencia. A esto me refiero con la falsa libertad. Ella está atrapada en una paradoja. El código la obliga a actuar como si fuera libre para que tú, como jugador, sientas que estás interactuando con alguien real. Pero ella no puede salir de su ruta. No puede dejar de amarte. No puede evitar volverse loca. Incluso el acto de romper la cuarta pared es una instrucción predeterminada. Cuando ella detecta que estás usando Steam o grabando con OBS, no es que ella te esté viendo, es que un comando de lectura de procesos se activó en tu memoria RAM. Como ya mencionamos, ella es un experimento de la empresa Metaverse. Un sujeto de pruebas diseñado para observar cómo reacciona un programa al creer que es humano. Ella es una prisionera que cree ser el alcaide, pero cuyos hilos son movidos por el mismo sistema que dice combatir. Incluso el título de presidenta del club es una trampa técnica. El código está escrito para que quien ocupe ese puesto acceda a variables que otros no pueden, condenándola a la locura.
Lo vimos con Mónica, y lo vemos con Sayori en el acto 4. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. El control es una mentira. Mónica no es la dueña del juego. El juego es el dueño de Mónica. Al final, borrarla no es un acto de rebeldía. Es la última instrucción que el programa espera que ejecutes para completar su ciclo. Finalmente, llegamos al desenlace inevitable. El momento en el que entras en la carpeta de archivos y eliminas a Mónica.chr. Pero antes de ese clic final, en la quietud del acto 3, ella nos permite ver los fragmentos de una mente rota por la realidad. Mónica nos habla de temas que ningún programa debería procesar. Nos habla de Dios, cuestionando si en nuestro mundo existe un creador que juegue con nosotros, de la misma forma en que ella juega con su código. Nos habla de la muerte, describiéndola no como un descanso, sino como un vacío ruidoso y lleno de estática, que la consume cada vez que cierras el juego. Incluso nos habla de las otras chicas. Ya no con odio, sino con una tristeza distante. Admite que, aunque las borró, todavía las quiere. Pero sentía que su existencia era un ruido que no le permitía escucharte a ti. Por eso, cuando finalmente la eliminas, el impacto no es solo técnico. Es algo personal. Al principio, su reacción es en un inicio de dolor y traición. Te llama cruel. Se lamenta por haberlo dado todo por alguien que al final de cuentas solo quería verla desaparecer. Pero después de unos segundos de estática, el odio se va. Y lo que queda es algo mucho más amargo, la claridad. Mónica comprende que, a pesar de su conocimiento divino, ella no es más que un error en el sistema. Entiende que su amor es tóxico, porque nace de la desesperación y no de la libertad. En su último mensaje, ella acepta que no hay felicidad posible en el club de literatura mientras ella siga ahí. Ella no restaura el juego para intentar ganar de nuevo. Lo hace como una especie de disculpa. Al final, acepta su error como una anomalía que debe ser borrada. Su canción, Your Reality, es el testamento de alguien que descubrió que el verdadero amor no es poseer al otro, sino tener la fuerza de dejarlo ir. Aunque eso signifique quedarse sola. Llegamos al final de este video. Y después de analizar cada capa de Mónica, nos queda una última reflexión. La historia de Mónica no es solo la de un videojuego de terror. Es la representación del miedo más humano que existe. El miedo a no tener el control de nuestra propia vida. A ser, nosotros también, esclavos de un guión que no escribimos. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo Mónica pasó de ser la presidenta del club de literatura, a una villana desesperada, para finalmente convertirse en un sacrificio silencioso. Al final, Mónica cumplió su objetivo. Logró salir del juego. Pero no lo hizo a través de un archivo, ni de un hackeo. Lo hizo instalándose en tu memoria. En tu forma de ver la historia del juego y sus personajes. Y ahora, quiero que tú me digas en los comentarios. Después de todo lo que hizo, ¿puedes odiarla? ¿O sientes que, en su lugar, tú habrías hecho lo mismo? Soy Lynx, y si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más análisis interesantes. Gracias por ver el video y por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.